Muy buenos días, ¿me escuchan? Entonces, como mencionó Miguel, vamos a empezar con la presentación de la encuesta de expectativa de variable económica EVE correspondiente al mes de septiembre del año en curso. Recordemos que esta encuesta siempre se realiza sobre 4 variables principales que son muy útiles para el seguimiento de la coyuntura, que es la inflación, el tipo de cambio nominal del guaraní frente al dólar, el producto, o sea, el crecimiento, la evolución del Producto Interno Bruto y la tasa de política monetaria. Y la consulta o la encuesta se realiza a bancos, financieras, calificadoras de riesgos, casa de bolsa, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. El porcentaje de respuesta a la encuesta en el presente mes ha sido del 97%. Y ya tenemos entonces los resultados. En este caso empezamos con la inflación, que para el presente mes los agentes económicos esperan que cierre en 0,3%. En este caso estoy hablando de la inflación mensual. Se incrementó levemente con respecto a lo que había mencionado el mes pasado, que fue el 0,2%. Y el siguiente mes también espera que la inflación cierre en 0,3% y se mantiene igual con respecto a lo que habían presentado el mes de agosto del año en curso. Es importante mencionar que si analizamos estas inflaciones mensuales, para el año estaría en torno al 3,6%, por debajo todavía del centro de la meta actual del Banco Central. Para el año 2020, los agentes económicos esperan que la inflación cierre en 1,8%, igual a lo que habían anunciado en agosto del mes pasado. Para el año 2021 espera que la inflación se acelere un poco y se ubique en 3%, también igual a lo que habían respondido en el mes de agosto. Y para los próximos 12 meses esperan que la inflación cierre en 3,1%. 3% habían mencionado en agosto del mes pasado. Es importante mencionar acá la poca diferencia que hay entre el año cierre, el año 2022 y el próximo 12 meses. Estamos hablando básicamente de 2-3 meses de diferencia. Entonces los agentes esperan que básicamente la inflación se mantenga en los próximos 12 meses y lo que sería para el cierre del año siguiente. En cuanto al horizonte de política monetaria, los agentes esperan que la inflación cierre en 4%, igual que la meta del Banco Central. En cuanto al tipo de cambio, los agentes alzaron sus expectativas para el cierre del tipo de cambio para los 4 periodos que presentamos en la encuesta, o sea, para el mes, para el siguiente mes, para el año 2020 y el año 2021. Pero es también importante mencionar que las revisiones al alza fueron muy pequeñas, ¿verdad? En el caso para el cierre del mes, los agentes económicos aumentan de 6.925, que habían respondido el mes pasado, a 6.950. En el caso del siguiente mes, alzaron de 6.910 a 6.960. En el caso del año 2020, alzaron de 6.913 a 6.980, y para el año 2021 alzaron de 6.810 a 6.900. En cuanto al Producto Interno Bruto, la variación del producto esperado para el año 2020 se fijan en menos 3,4%, igual a lo que habían presentado en agosto de este año. Y para el año 2021 revisaron al alza, en este caso del 3,6% que habían mencionado en promedio en agosto, ahora en promedio alzan al 3,8%. En cuanto a la tasa de política monetaria para los 3 primeros periodos, en este caso del siguiente mes del año 2020, espera que se mantengan en 0,75%, igual a la que actualmente está fijada. Y para el año 2021 esperan un pequeño incremento de 25 puntos base para ubicarse en 1%. En cuanto a la evolución de la expectativa de inflación, vemos que la tendencia es la baja y conforme va cerrando los años también están fijando a lo que esperan que cierre en el año 1,8%, muy por debajo de la meta actual del Banco Central y en línea con los datos observados actualmente. En cuanto a la expectativa de inflación mensual comparado con la inflación observada, vemos que la inflación observada al menos en los últimos 2 meses fueron superiores a la inflación, a la expectativa de inflación, y eso un poco influye con respecto a las expectativas que habían presentado para este mes, para el siguiente mes. En cuanto a la expectativa de inflación mensual analizada, en promedio se ubica en torno a 2%, 2,5%, y la inflación observada interanual
se ubica por debajo del 2%. En cuanto al horizonte de política monetaria, se mantiene anclada en 4%, como ya habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a la diferencia entre la inflación esperada y la inflación observada, vemos que se ubica en el sector negativo, eso implica de que las expectativas que habían anunciado los agentes económicos se ubicó por debajo de la inflación observada en los meses anteriores. En el caso del tipo de cambio nominal no se observa cambio significativo con respecto a la expectativa de los agentes, en este caso consultados, y también el tipo de cambio observado. Es importante mencionar que gran parte de las personas o de los encuestados en esta parte corresponden a personas que vienen del segmento financiero, entonces la mayor parte ven el tipo de cambio mayorista y no la minorista. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio, vemos que esta, como ya mencionamos, se ubica muy en línea con respecto a los datos observados y se espera que esto se mantenga para el cierre de septiembre. En cuanto a la expectativa de crecimiento económico, se ubica en menos 3,4%, como ya había mencionado. En cuanto a la dispersión de la inflación, al menos en el mes de septiembre se ve una disminución con respecto a lo que se había observado en el mes de agosto, que fue relativamente alta. Y en el caso del tipo de cambio, la dispersión también va disminuyendo. En los últimos 2 meses va disminuyendo y eso un poco se observa en el mercado que uno puede ver que el tipo de cambio se mantiene relativamente estable en los últimos días. En cuanto al gráfico intercuartil, en este caso presentamos la inflación mensual, no se observa sesgo importante en la inflación mensual. Sí en la inflación anual que se observa un sesgo a la baja, como se puede ver en el gráfico de la derecha, y también para el horizonte de política monetaria se observa un sesgo importante a la baja, aunque en el mes de septiembre disminuyó un poco este sesgo con respecto a lo que se había presentado el mes anterior. En cuanto al Producto Interno Bruto, el sesgo es al alza, a pesar de que las perspectivas para este año es de una caída del menos 3,4%, como habíamos mencionado. En cuanto a los gráficos, en este caso del tipo de cambio mensual y el anual, no se observan sesgos con respecto a todos los datos están concentrados con respecto a la mediana, lo mismo en el caso de la tasa de política monetaria mensual y para la tasa de política monetaria del año. Dicho esto, vamos a leer brevemente el resumen. Para el mes en curso, la mediana de la expectativa de inflación mensual es de 0,3%, superior tanto a la registrada en el mismo mes del año pasado, 0,1%, como a la del mes anterior, 0,2%. Para el mes de octubre de 2020, los agentes esperan una inflación mensual de 0,3%. Los agentes esperan que la inflación cierre en 1,8% el año 2020 y en 3% el año 2021. Para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria, que sería entre 18 y 24 meses, estiman una inflación del 3,1 y 4% respectivamente. Es importante mencionar que la meta del Banco Central sigue siendo el 4%. Con referencia a la evolución del tipo de cambio del guaraní frente al dólar, la expectativa de los agentes para el mes de septiembre es de guaraníes 6.950 por cada unidad de dólar. Para el mes de octubre se espera que el tipo de cambio se ubique en 6.960 guaraníes. Para fines del año 2020, los agentes económicos esperan que el tipo de cambio se ubique en 6.980 y para fines del 2021 en 6.900. En lo que respecta a la mediana de la expectativa de crecimiento económico, los encuestados esperan una contracción del PIB de menos 3,4% para el año 2020 y una fuerte recuperación para el año 2021 que lo ubican en 3,8%. Respecto a la tasa de política monetaria, no esperan que haya cambio durante el año 2020 y sí esperan una reversión de la disminución que se había observado en los meses anteriores hacia 1% para el cierre del año 2021. Muchas gracias y dejamos abiertas las consultas que tengan.